Bueno, bienvenidos a todos y todas. Perdón que estaba esperando, pensé que todavía no estábamos empezando. Ahí me comentaron que podíamos empezar. Bienvenidos todas y todos. Es un gusto para mí desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y por supuesto en alianza con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, poder presentar esta cuarta sesión de los diálogos del ciclo de diálogos, de los diálogos justamente que estamos promoviendo juntos ambas instituciones, acompañados y en conjunto con diversos investigadores y con diversos espacios también, justamente titulado El derecho a la ciudad frente a los desafíos actuales. Tuvimos ya 3 encuentros anteriores y en este cuarto encuentro, que es el último del ciclo, digamos, justamente presentando lo que tiene que ver con ciudades y asentamientos humanos con una ciudadanía inclusiva. El eje digamos, este encuentro tiene que ver con la presentación de dos documentos, de dos producciones colectivas que en breves minutos vamos justamente a presentar. Podemos empezar, si les parece, exactamente. Como ustedes pueden ir siguiendo, tanto los que están aquí en la sala de Zoom como los que van siguiendo la transmisión en vivo. Saludamos a todos los que están en las redes sociales y por supuesto a las casi 30 personas que están aquí en la sala de Zoom. En primer lugar, las instrucciones técnicas que estamos dando, ¿sí? Que tiene que ver con que pueden enviar comentarios y preguntas al chat durante el evento, que luego serán, digamos, recogidas. Vamos a abrir, va a haber posibilidad de intervenir. Para eso pueden levantar la mano virtualmente y se les dará acceso a micrófono para que puedan también intervenir a viva voz, además de dejar sus preguntas y comentarios. Y también contamos con interpretación, con traducción, ¿sí? Tanto, digamos, de inglés a español, como en el caso que yo estoy hablando, digamos, español, digamos, inglés. Bueno, como bien aquí dice, quiero también saludar, por supuesto, a mis colegas, a mis compañeros, a todos los colegas y compañeros que están aquí, pero especialmente a Luis Bonilla, con quien organizamos este encuentro. Bueno, este y los otros encuentros también, ¿no? Por supuesto, pero con quien fuimos organizando, digamos, este encuentro. Y, por supuesto, también a Sofía Torres, sí, que nos está aquí también apoyando y acompañando por la plataforma global por el derecho a la ciudad. Ahí saludó Sofía, muchas gracias. Y a todos los colegas que estuvieron trabajando en esto, vi que recién se conectó, por ejemplo, Lorena Zárate, y también saludo especialmente a Lorena, junto a todos los colegas con los que organizamos este ciclo y organizamos también los documentos que dan sustento o que de cierta manera, digamos, sirvieron como excusa para poder hacer estos encuentros que estamos compartiendo. Por lo tanto, estamos aquí en la introducción que junto con Sofía Torres vamos a realizar, o estamos realizando, quien habla Pablo Bomaro, por supuesto. Luego tendremos una presentación, justamente, sí, vamos a, así nombrar a todos muy rápidamente, una presentación, sí, que tiene que ver con justamente, digamos, el cuaderno, El derecho a la ciudad frente a los desafíos actuales, Denis Pacheco y Ejecatl Omania Mendoza, que son dos de las y los autores de capítulos de este, digamos, cuaderno, y tienen que ver también con organizaciones con las que hemos trabajado en este cuaderno. Y luego la presentación del documento temático producido por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, Ciudades y Asentamientos Humanos con Ciudadanía Inclusiva, que aquí vamos a compartir la palabra con Kelly Agopian.
Y luego entonces mi colega, como les comenté, Luis Bonilla, a quien vuelvo a saludar y agradecer por hacer esta iniciativa conjuntamente y tantas otras iniciativas que venimos haciendo por suerte en los últimos años, va a coordinar el debate con el público. Con esto lo que le decimos es que, por supuesto, sepan que al final de estas presentaciones va a haber un momento, como dije recién, para poder intercambiar y para poder debatir. Ahora sí, perdón, podemos pasar a la próxima. Bueno, justamente lo que motiva, digamos, digamos, encuentro, en realidad este ciclo, son dos producciones que tienen que ver con encarar las realidades actuales de las dinámicas urbanas, de las desigualdades urbanas y del derecho a la ciudad. Cuando decimos frente a los desafíos actuales, tiene que ver con desafíos abiertos por la pandemia. Todavía vivimos en un mundo de pandemia, si quizás hace algunos meses hubiésemos pensado que a fin de septiembre del 2021 ya podríamos hablar de la pospandemia, pero todavía estamos en pandemia, entonces son los desafíos abiertos por la pandemia que aún habitamos, que aún vivimos, pero también desafíos preexistentes, ¿no? Desafíos previos a la pandemia que se han potenciado, se han agudizado y se han reconfigurado con la pandemia. Este cuaderno, que es el número 2, en 2020 presentamos el cuaderno número 1 que produjimos junto a Luis Bonilla también y a Manuel Damert, quien, como ustedes pueden ver ahí, coordina el grupo de trabajo Claxo Desigualdades Urbanas. En este caso, aliado con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, produjimos este segundo cuaderno, digamos, reúne 17 artículos, 17 textos, 17, digamos, documentos, algunos vinculados con análisis más académicos, otros vinculados con, digamos, artículos más de, digamos, intervención. Estos 17 o con experiencias vinculadas también, perdón, con políticas públicas, es decir, con intervención social y con políticas públicas. Estos 17 artículos que integran este, digamos, cuaderno fueron producidos por casi 30 autores, autoras, y, digamos, abarcan la realidad o abordan la realidad de 7 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Perú. Quiero reconocer en este cuaderno que se encuentra disponible en acceso abierto, libre y gratuito. Ahí en el chat están, si no me equivoco, colocando los enlaces para poder acceder tanto a este cuaderno como luego al documento que vamos a presentar en un segundo lugar. Decía, quiero, digamos, reconocer, por supuesto, al grupo de, digamos, trabajo Claxo sobre desigualdades urbanas, a Luis Bonilla, que lo nombro una vez más porque él coordina la serie de cuadernos, y tanto el cuaderno número 1 que se publicó en 2020, como este cuaderno número 2 que estamos publicando en el 2021, en este caso, vuelvo a decir, junto a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Y quiero también reconocer al comité editorial que gestionó esta, digamos, iniciativa, y que también hizo la evaluación y selección de los trabajos, de los 17 trabajos que finalmente componen el cuaderno. Una vez más, Luis Bonilla Ortiz Arrieta, Enrique Botello Frota, Manuel Damert Guardia, Rodrigo Faría Iacobini, Nelson Saúl Jr., Lorena Zárate y quien habla, Pablo Bomaro. Algunos vinculados más con Claxo, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y otro vinculado más con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Entonces, la idea es poner en discusión, echar a andar, echar a rodar este cuaderno que, como bien dice la presentación, lo que se propone es renovar las preguntas de investigación, pero también las líneas de intervención en política pública, con los desafíos abiertos por la pandemia, o incorporando la coyuntura del último año y medio, justamente vinculado con cómo contrarrestar, cómo resolver, cómo poder encarar las desigualdades urbanas. Y por supuesto, recuperar experiencias, recuperar una memoria colectiva de luchas, de iniciativas populares, de políticas públicas también, muchas veces a nivel local, otras veces a nivel nacional o regional, para justamente poder ensanchar las oportunidades de transformación que se presentan, y también poder encarar, por eso se llama frente a los desafíos actuales, poder encarar estos desafíos
con ideas renovadas, que recuperen experiencias, digamos, experiencias anteriores, pero también que puedan asumir los dilemas, las disyuntivas, las encrucijadas del presente y entonces salir también con enfoques académicos, con intervenciones públicas y con iniciativas populares vinculadas con el hábitat popular, vinculadas con las comunidades y con los territorios, justamente de una manera innovadora y creativa. Entonces, con esta invitación y abriendo este diálogo, continuamos con la presentación del documento que corresponde más a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Genial, muchas gracias, Pablo. Hola a todas, todos y todes. Pues soy Sofía Torres del equipo de apoyo a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Un gusto estar acá y bueno, un gusto estar cerrando este ciclo de debates tan interesante y tan realmente diverso que hemos tenido en las últimas 3 sesiones y seguramente hoy también, y por su propia configuración de juntar perspectivas diferentes y realmente enfoques complementarios, pero de esfuerzos complementarios, pero también diferentes en sus planteamientos, pero también en el nivel en que están de desarrollo de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la presentación, la culminación, digamos, el principio de poder compartir lo que se ha hecho en el cuaderno de trabajo, y por otro lado, en términos de estos documentos temáticos, aún tenemos un trabajo que está en desarrollo y que se suma a este debate para poder tener nuevas reflexiones y poder volverlas a volcar a este trabajo que está en curso en este momento. Entonces, este esfuerzo de los documentos temáticos de la plataforma global, básicamente es un esfuerzo que lo hemos empezado el año pasado a partir de una necesidad de intentar crear y desarrollar materiales que ayuden a especificar y desarrollar y dar respuesta un poco a definir los diferentes componentes y diferentes aspectos del derecho a la ciudad. Entonces, entre el año pasado y este año nos enfocamos en 3 primeros documentos que decían respeto al cambio climático y justicia climática y derecho a la ciudad, los bienes comunes y el derecho a la ciudad en respuesta, en reacción a la crisis de COVID-19. Algunos de estos documentos ya son públicos. El primero se ha publicado en abril, pronto ahora en octubre publicaremos el sobre COVID-19 y hacia finales de año también estaremos publicando el último. Y mientras tanto, este año ahora estamos trabajando para el desarrollo de otros 4 documentos de los temas que pueden ver acá: en ciudades libres de discriminación, vínculos urbanos rurales, espacios públicos y ciudadanía inclusiva. Entonces, estos documentos que se están desarrollando, como pueden ver, con diferentes consultores, algunos individuales, como es el caso de Kelly, otros en grupos, en colaboración con el equipo de apoyo a la plataforma y con los miembros y aliados de la plataforma. Luego les contaré un poco más de eso. Entonces, básicamente la idea con estos documentos es que realmente sean, claro, un esfuerzo de investigación y capacitación, pero también un material que pueda apoyar la incidencia y el trabajo en la promoción del derecho a la ciudad. En la propuesta que hacemos, sobre todo acercándonos y logrando intentar dialogar y poner recomendaciones concretas a gobiernos locales, y también apoyando en materia de difusión, comunicación, sensibilización, justamente en lo que me refería antes, a intentar profundizar más algunos aspectos y componentes del derecho a la ciudad que quizás no habían sido trabajados como tal en esa perspectiva, y justamente apoyándonos y también pudiendo desarrollar actividades de formación y capacitación, como de cierto modo es la de hoy también. Y por último, como les comentaba, realmente lo que planteamos es que estos documentos también impacten a la red de la plataforma en sí mismo y puedan ser desarrolladas de una forma colectiva. Entonces, como decía, desde el equipo directo de la plataforma, en diálogo estrecho con los consultores, pero más allá, en un diálogo
cercano con un grupo de referencias de miembros de organizaciones cercanas que están trabajando justamente en estos temas, que ayudan a guiar un poco el debate, y justamente teniendo este momento de abrir un poco más el debate ya una vez que el documento está un poco avanzado, para poder mostrar lo que nos va a hacer hoy Kelly, compartir un poco el planteamiento que tenemos hasta ahora y poder recoger ideas e impresiones, y lo genial es que también eso se puede hacer complementando con lo que se ha desarrollado en el cuaderno de trabajo. Entonces, sin alargarme más, básicamente en lo que estamos en este ciclo de documentos temáticos es que las ideas y sugerencias que surjan de este debate y de los otros que vinieron van a ser incorporados a un borrador final, que va a ser leído, revisado, comentado con ese grupo de referencia, y la idea es tenerlo finalizado para finales de este año y hacer el lanzamiento finales de este año, principios del año que viene. Esperemos en una charla como la de hoy. Así, aquí me quedo y vuelvo a pasarle, no sé si la palabra a Pablo, directamente a Denis, pero muchas gracias. Gracias, Sofía. Si les parece, podemos ir directamente por un tema de, digamos, horarios con la presentación, entonces, ¿no? De Denis Pacheco y de Hecatl Omania Mendoza. Denis, muy bienvenido. Y ahí lo veo también a Hecatl. Can you see my presentation? Yes. Les escuchamos. Sorry. Shall we start? Will you let me know if it like loads, if it's on? Yeah. Everything is okay. You can start, Denis. Oh, okay. I thought Yeah. it's still loading. I'm going to speak kind of the opposite of the title. Like I'm going to speak about a non-inclusive citizenship and how over-policing and selective and lethal policing kind of denies Black youth the right to the city in Brazil, more specifically in São Paulo. I think we have to begin by stressing how much the racist imagination shapes the way Black people, especially Black youth, are viewed in Brazil. Brazil is a post-colonial society, so our social imagination is permeated by racist imagery dating from slavery, which has been renovated into new shapes, which makes dehumanizing racial representations make our society more likely to criminalize Black people and Black culture in ways that are honestly kind of difficult to translate to other people, to foreigners and stuff, because this is so graphic and so just in your face. The moral of the story is Black bodies are seen as bodies to be contained and confined, and as this kind of carriers of this kind of embodiment of danger. Like we are seen as danger itself, and as such, the daily Black experience is deeply characterized by constant surveillance. So on private spaces, we have bodyguards and clerks closely watching our steps, watching our hands, to see whether or not we're committing some crime, like stealing something, anything like that. And on public spaces, police officers stop us on our way, just search us for drugs and guns without any reason. It's also part of my personal experience, and I think that makes it a little bit harder to translate to you guys. But
please, I need you to believe me when I say this. We are actually treated like criminals everywhere we go. And the younger and the darker your skin, and the poorer you look, the poorer your clothes make you look, the worst. So in our communities, we're treated as if we're naturally criminals, like in poor places, poor communities, mostly Black communities, we're treated as criminals. And in other spaces, we're always treated as suspects. So that's the over policing. It does the over policing thing doesn't refer only to the policing by the police, but by as it refers mostly to social policing, like we're being policed by everyone, everywhere, all the time. And this kind of shows in police brutality. When we look at the profile of the victims, we see most of them are Black, with Black people being over 3 times more likely to be killed by the police. Most of them are aged from 18 to 29, about 7% of the victims. Urban planning plays a role. I mean, in São Paulo specifically, this is a map of the populational prevalence of Blacks and whites in São Paulo. As you can see, indigenous and Asian populations are very numerically small. So we have 30%, 37% Black, 60.6% white. And as you can see, it's kind of contrasting where the Blacks are more concentrated in the darkest areas is exactly where the whites are less concentrated and vice versa. So we have this high segregation in the city, although it's never seen as such. So we have this scenario of hypervigilantism under segregation, where mostly Black areas are more policed than non-Black areas, and they're policed differently. And in in these peripheral areas where Black people are more prevalent, police acts with more violence, which is what we're going to see in the next maps. Just kind of a fun fact. 27.2% of the Black or the white population will have to move in order for us to nullify racial segregation in São Paulo. That's a very high number. There's the simulation you can do in order to kind of sample what it would look like under random distributions with the same population. And under a random distribution, we would have to move only about 0.7% of these 27.2%, which we have to do in the real life scenario. So urban planning has contributed for a very highly segregation in São Paulo. So when it comes to the territorial vulnerability to police violence, I have made these 3 maps, 2017, 2018, and 2019, highlighting the areas where we had more victims killed by the police. And as you can see, these are mostly concentrated on peripheral areas, which are exactly the areas where we have a higher density of Black population everywhere. Every year, like the clusters change, but the the places remain basically the same. Deaths concentrate in the peripheries, and that tells us that Black people, especially Black men, are more likely to be killed by the police for being who they are and being where they are. That thing I told you about being treated as criminals in the peripheries and suspects in the centralities. And this is made even worse by the lack of control over police activity. We had um,
this scenario where the public ministry is the organ who's supposed to control police activity and investigate police killings, but it actually just ignores expert proofs and ignores the witnesses and their testimonials. It just sticks to the officer's words, and as a result, we have over 90% of the cases of police killings being archived in Sao Paulo. So they don't ever become homicides, and that's why we have this specific way of naming it as deaths due to police intervention, because they don't even become homicides. It's drastic, and it's been getting worse since 2013. Here is the graphic displaying, yes, showcasing the advance in that due to police intervention in Brazil from 2013 to 2020. As you can see, it almost tripled. And when it comes to the proportion of violence, intentional deaths caused by the police, it gets even worse, because it's not just that police is killing more, but police has been killing more as the total of intentional violent deaths has been reducing. So the proportion of deaths caused by the police has been increasing drastically over the last 7 years. International measure standards suggest that proportions above 5% indicate use of excessive force, and in Brazil we are already past 13%. Here's a quote by our former governor. During There was this incident in which policemen killed over 10 people, and he said those who didn't react are alive. I think this is very emblematic because it's what we hear the most. Like the standard narrative of the police is basically just criminalizing Black youth for being who they are and stating they were reacting to prison, committing crimes, and that's why they were killed, as if it was just self-defense. And when we look at this map, this is a map of the use of lethal force by the police in 2019. We see that it just doesn't make sense, because if police is just reacting to violence, then why does the percentage of people being killed by the police is so high when compared to the total of lethal intentional violent crimes? I mean, there are these spaces where over 75% of the total people killed were killed by the police. So it doesn't, this whole fighting crime narrative doesn't make any sense. So I think the nexus is police is denying our right to the city, our right to our very fundamental rights to mobility, to life, to non-discrimination, through stop and frisk policies and selective over policing, especially regarding Black youth, but not just Black youth, like anyone who is associated with the popular cultural universe of the poor gets this kind of treatment, but especially Black people. And when I think of solutions or maybe ways to enable the right to the city and bypass this problem, I think there are these um, essential actions we need to take in order to change this framing, which is first to abolish the idea of unlimited suspicion, this idea that Black people can be searched and they can be stopped and they can be approached by the police for no reason at all, just because the police has this narrative that they know who are criminals and who are not. This is just bias and prejudice and racism in action. We need to implement public policies focused on the most vulnerable populations and territories. This is very essential. When you look at the homicide rates in Brazil and the rates of deaths caused by the police, we see that
Whenever the rates reduce, they reduce more for white people than they do for non-white people, especially. And when it sometimes it even reduces for white people and increases for black people. So our public policies are not really dealing with the issue of racial inequality and racism at all. We also need to publicly define transparent limits to police stops and police actions, which I think kind of relates to the first topic. We need to guarantee due prosecutions of the cases by the public ministry. Like I told you, over 90% of deaths caused by the police are just readily archived. And we also need to recognize the criminalization of Black youth as a central issue for urban policy development. I think this was my idea when I wrote this article. I think we need to approach the debates on public safety and urban policy and establish some kind of interdisciplinary approach, because these topics, they have so much to do with each other, and historically they've been treated like separate things. I guess that was it. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias, Denis, y buenos días, buenas tardes a todas, todas y todos. Voy a tomarlo desde aquí, la facilitación en reemplazo de mi colega Pablo. Yo soy Luis Bonilla y estoy muy contento de estarles acompañando acá. Les recordamos que tenemos traducción de inglés a español y de español a inglés para que puedan activarla en caso de que lo requieran. Muchas gracias, Denis. Muy relevante lo que planteas para empezar, digamos, a vertir contenidos para la discusión. Reconocer la trama de las desigualdades y cómo la trama de las desigualdades se traduce en formas de exclusión violenta. En el caso de lo que has compartido tú, es un punto de arranque, ¿no?, para empezar a transformar y ensanchar este concepto del derecho a la ciudad, que tiene que implicar digamos, la lucha por la ciudadanía, o desde una perspectiva inclusiva, que bueno, Kelly ya nos va a comentar sobre ese tema. Vamos a darle la palabra ahora a Ejecatl Omaña, que nos va a hablar sobre el encuentro con el derecho a la ciudad a través de la memoria urbana desde una perspectiva no solo teórica. Ejecatl es un académico, pero también es un practicante, ¿no?, de las historias metropolitanas acá en México. Entonces combina un fuerte acervo de conocimientos académicos y prácticos que ahora nos va a compartir, y que ustedes pueden profundizar también visitando el cuaderno número 2, donde desde el equipo de historias metropolitanas también tienen una contribución con un artículo. Así que, Ejecatl, por favor, adelante. Hola a todos, a todas. Luis, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Ok, perfecto. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla y a presentar el documento. Listo. Bueno, como comentaba Luis hace un momento, yo estoy acá para presentar este texto que escribimos en coautoría, y están por acá mis compañeras también, Elizabeth Valladares Gómez, Silvia Sosa Fuentes y yo, Ejecatl Omaña. El texto se llama El encuentro con el derecho a la ciudad a través de la memoria, pero antes de comenzar, bueno, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer al Claxo y a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad por la oportunidad de participar en estas reflexiones colectivas y estas propuestas muy concretas de implementación de este asunto que se ha venido discutiendo ya hace algún tiempo en nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? Y en el Caribe. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de parte
mis dos compañeras y mía por la organización de este evento. Estamos muy complacidos con poder intervenir en este evento. Bueno, como les decía, en el título del texto ya se expresa un poco lo que nosotros hemos querido proponer al cuaderno de trabajo, y tiene que ver con este vínculo entre la memoria en las ciudades o la memoria urbana y el derecho a la ciudad, que nos parece que no ha sido tan trabajado, digamos, ni académicamente ni en su implementación como política pública, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de revisión también es una propuesta de intervención que está basada en un proyecto muy específico del que ahora les platicaré un poco, ¿no? Entonces, el planteamiento del texto, de manera muy general, tiene que ver con destacar el lugar que ocupa la memoria de los habitantes de las ciudades en América Latina en la consolidación, defensa y exigibilidad del derecho a la ciudad, ¿no? Lo que nosotros tratamos de desarrollar es la importancia de este vínculo entre memoria y ciudad, que es algo que ya llevamos trabajando hace algún tiempo, y eso se podría traducir en la pregunta: ¿por qué son importantes las significaciones del pasado para las ciudades presentes y futuras, ¿no? ¿Por qué es importante la memoria para el acceso equitativo, igualitario de los habitantes a las ciudades que habitan, ¿no? Y bueno, como comentaba, estas reflexiones, este planteamiento, surgen a partir de un proyecto de vinculación universitaria llamado Historias Metropolitanas, del que participamos Silvia y Elizabeth y yo, además de otras 3 personas: el doctor Mario Barbosa, la doctora Cuavia Donón y la maestra Ámbar Espinosa. Entonces, este proyecto pertenece a la UAM Coajimalpa, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, que está ubicada, digamos, en la zona poniente de la Ciudad de México. Creo que es importante mencionar que se trata de una universidad pública, y eso tiene como implicaciones importantes para el proyecto que les presentaré ahora. Bueno, este es el logotipo del proyecto Historias Metropolitanas, del que les voy a comentar ahora. Y esta es una iniciativa de vinculación universitaria del Taller de Análisis Sociocultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, o UAM, Coajimalpa, cuyo propósito es promover la construcción de memorias narrativas sobre la zona metropolitana del Valle de México, elaboradas por sus propios habitantes en el espacio de un taller para la escritura de historias sobre la ciudad. Quisiera solamente hacer aquí un breve paréntesis. La zona metropolitana del Valle de México es el área urbana que comprende a la Ciudad de México con sus 16 alcaldías, y también a los municipios colindantes del Estado de México y del Estado de Hidalgo, que digamos, en todo ese perímetro se comprenden aproximadamente 22 millones de habitantes, ¿no? Es una zona metropolitana bastante grande, como ya es conocido, bastante compleja, ¿no? Entonces, bueno, nuestro proyecto está directamente vinculado a las memorias o a las narrativas urbanas que ocurren en este espacio urbano. El proyecto tiene 7 años de operación, este es su 7º año de operación. Empezó en el 2015 y los primeros 2 estuvieron concentrados en la zona poniente de la ciudad, por ser el área más cercana, digamos, a la unidad donde nosotros trabajamos. Pero a partir de 2018, y gracias al apoyo de la institución, de la universidad, pudimos ampliar la escala para dirigir esta iniciativa a toda la zona metropolitana del Valle de México, aunque desde luego es muy complejo y muy complicado. No quiere decir que estemos trabajando en todos lados al mismo tiempo, pero digamos, ya cualquier habitante de esta zona metropolitana podría intervenir en el proyecto, ¿no? Bueno, acá me gustaría mencionar que, o para hacerlo de manera muy sintética, lo que nosotros hacemos es lanzar una convocatoria abierta para que cualquier habitante pueda desarrollar en el espacio de un taller
que nosotros proporcionamos alguna narrativa sobre la ciudad, ¿no? Es decir, que los habitantes puedan contar historias, relatos, narrativas sobre los lugares en donde viven, sobre sus pasados personales, familiares, comunitarios, sociales. Y todo esto ocurre en el espacio de este taller que organizamos en distintas sedes en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Ustedes pueden ver estas imágenes que son apenas una selección muy, muy breve de lo que ocurre en estos espacios de taller, donde las personas pues llevan, además de sus recuerdos y de sus historias en la ciudad, llevan objetos, llevan álbumes fotográficos, recortes, etcétera. Y en este espacio, digamos, se trabaja con todos ellos alrededor de la memoria, ¿no? El proyecto entonces, como dice la diapositiva, está centrado en el espacio de acompañamiento que brindamos año con año y es un espacio de confluencia de distintas versiones de ciudad que trabajan colaborativamente para construir narrativa urbana centrada en la experiencia. Esta parte es importante porque nosotros a pesar de venir de un espacio universitario, tratamos de que estos ámbitos de interacción entre habitantes sean lo más horizontales posibles, ¿no? No vamos a enseñar a la gente a escribir historias, ni crónicas, ni artículos académicos, ni nada, más bien buscamos que haya un medio de expresión de todos estos pasados que existen en la ciudad, ¿no? Y que expresan distintas maneras, desde luego, de experimentar una ciudad como la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, una vez concluidos, todos estos relatos se difunden a partir de un par de colecciones editoriales que la universidad ha publicado desde 2016 y de un programa de radio que se transmite desde 2018. Entonces, digamos, la salida de todas estas narrativas urbanas y un poco el compromiso también de la universidad al respecto es pues darle difusión a los relatos a partir de 2 colecciones editoriales y de un programa de radio. Las colecciones editoriales, estas son las últimas 2 versiones que tenemos ya publicadas. Por un lado se trata de la colección Memorias del Poniente, historias de sus pueblos, barrios y colonias, que únicamente versa sobre el área poniente de la ciudad por ser el lugar donde empezamos a trabajar y digamos también donde el área más cercana a la unidad Coajimalpa de la UAM. Y del otro lado está la colección Historias Metropolitanas, que a partir del 2018 se comenzó a editar y ya incluye relatos de otras partes de la ciudad, ¿no? Entre las 2 colecciones, hasta ahora tenemos un total de 7 libros publicados, con más de 100 relatos compilados entre los 7. Y del otro lado está el programa de radio que tenemos al aire desde 2018, se transmite semanalmente y en ese espacio conversamos sobre diversos asuntos relacionados con la memoria urbana y desde luego invitamos a las personas que escribieron alguno de los relatos para conversar en este espacio, ¿no? Ese programa de radio tiene 5 temporadas al aire y cerca de 65 transmisiones hechas, digamos, y se puede escuchar, ahí aparece un poco el eslogan en la página de UAM Radio o en el 94.1 de FM. Y bueno, todo este antecedente, perdón si me extendí un poco, pero todo este antecedente me sirve para poder presentarles a ustedes el marco del que surgen las reflexiones en torno al vínculo entre memoria urbana y derecho a la ciudad que nosotros hemos estado tratando de defender, ¿no? Y aquí voy a leer brevemente el primer párrafo que aparece en el texto. Dice: en la memoria urbana están depositadas las cualidades simbólicas que nos permiten significar y apropiarnos de las ciudades, es decir, que sentirnos parte de ellas o de un pedazo de ellas. Gracias a que tenemos una historia personal, familiar, comunitaria y o social que nos ancla al territorio, podemos decir que es nuestro derecho que esa versión de la ciudad exista y que merece ser
reconocida, ¿no? Lo que nosotros de alguna manera estamos manifestando es que sin memoria urbana, el concepto y la política pública alrededor del derecho a la ciudad difícilmente se podría entender, ¿no? Porque es justamente la memoria de los habitantes de las ciudades lo que permite generar referentes de identificación, referentes de apropiación, referentes de reconocimiento de los habitantes frente a las ciudades, ¿no? Apropiarse de sus propias ciudades, ¿no? Entonces se trata, y eso dice un poco el párrafo de abajo, de una dimensión, hablamos de la memoria urbana como una dimensión del derecho a la ciudad que permite aspirar a un derecho o una acción colectiva, ¿no? Porque la memoria al final no es una memoria de un solo habitante, sino son memorias y referentes y representaciones del pasado compartidas, que permiten que habitantes de pueblos, de barrios, de colonias, de unidades habitacionales, sientan como propios esos espacios porque sus familias llegaron ahí, porque hicieron una vida, porque sienten que esos lugares son suyos y de alguna manera les pertenecen, ¿no? Voy a leer este otro fragmento. Dice, en suma, tener derecho a la ciudad también es acceder a sus significaciones y no solo a sus materialidades. Así entendido, nuestro derecho es al reconocimiento equitativo de las narrativas urbanas que circulan constantemente en las ciudades y no solamente a las que han sido autorizadas por medios de comunicación, la academia, el Estado, etcétera, ¿no? Si vamos a seguir hablando de derecho a la ciudad, está claro que esta discusión tiene que tomar en consideración en cada país, en cada ciudad o zona metropolitana, el estado actual de significaciones sobre el pasado, presente, futuro de las comunidades, grupos o individuos que ocupan los distintos enclaves urbanos, colonias, pueblos, unidades habitacionales, centros financieros, unidades residenciales, áreas comerciales, en fin. Esa diversidad que, entre otras cosas, da cuenta de la materialización de la desigualdad en las urbes, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo en el texto, para ya no extenderme demasiado en esta parte, la necesidad de considerar a la memoria en las ciudades, la memoria, las representaciones que tienen los habitantes, sus recuerdos, etcétera, como una parte constitutiva del derecho a la ciudad, ¿no? No se puede reclamar el derecho a una ciudad si no sabemos de dónde viene esa ciudad, por qué esa ciudad tiene cierta representación o valor específico para los habitantes, porque un barrio, una calle, una plaza, etcétera, significa algo para un habitante, ¿no? Y bueno, gracias, quisiera pasar finalmente y muy rápido a las propuestas que nosotros hacemos. Desde luego son por ahora tentativas del proyecto. La primera tiene que ver, propuestas concretas, perdón, para el reconocimiento de la memoria urbana como dimensión constitutiva del derecho a la ciudad. La primera tiene que ver con visibilizar la memoria urbana como una forma de conocimiento de la ciudad valiosa que versa sobre las experiencias, representaciones, conflictos y desigualdades de sus habitantes, ¿no? Es decir, darle un valor a cómo los habitantes significan su propia ciudad y no solamente imponer la categoría de derecho a la ciudad de manera vertical, ¿no? Sino empezar a construir la categoría de derecho a la ciudad desde los espacios de experimentación y de experiencia de los propios habitantes. La segunda propuesta sería propiciar la interacción, diálogo y corresponsabilidad de los agentes urbanos en la construcción de la memoria urbana, ¿no? Tanto de habitantes, colectivos, organizaciones, instituciones y el Estado. Desde luego, nuestra iniciativa no es la única que está puesta en marcha. Una plataforma, un espacio como este de interacción y de diálogo, como en la que estamos hoy reunidos, desde luego se suma a esta iniciativa de generar vínculos, generar redes que permitan que esa memoria de los habitantes tenga un espacio de reconocimiento.
Y finalmente, finalmente aparece esta tercera propuesta, que es impulsar este giro memorialista en el diseño y aplicación de políticas públicas en las ciudades, que desde luego sería un paso posterior, ¿no? Hacer que este impulso, digamos, de valoración del pasado, de las significaciones y de las construcciones simbólicas que hacen los habitantes de su ciudad, tenga un impacto en el diseño de políticas públicas en las ciudades, que bueno, eso es un tema muy complejo que ya no dará tiempo de abordar, pero bueno, esa sería la intención. Bueno, pues por su atención, muchas gracias de parte mía y de mis compañeras Elizabeth Valladares y Silvia Sosa. Muchísimas gracias, Ejecatl, y a todo el equipo de Historias Metropolitanas por compartirnos esta experiencia. Como comentó Pablo en la introducción, uno de los objetivos principales de este cuaderno y de este impulso que estamos haciendo es tratar de ensanchar el concepto del derecho a la ciudad y garantizar el derecho de que todas las personas que formamos parte de la ciudad podamos contar y relatar y escribir la historia de la ciudad es una parte muy importante para lograr esta resignificación, ¿no? Desde la experiencia vital de quienes habitamos las ciudades. Muchísimas gracias, Ejecatl, y eso nos da pie para la última intervención de este día con Kelly Agopian, quien nos va a compartir sobre el paper temático de ciudades inclusivas. Vale también mencionar que Kelly es autora también del cuaderno, así que también tiene otro artículo que pueden visitar en el cuaderno. Es doble la intervención de Kelly acá. Y bueno, le damos la palabra a Kelly. Entiendo que vas a hacer tu presentación en inglés. Entonces, para quienes requieren de traducción, pueden activarla ahora. Kelly, go ahead when you're ready. Muchas gracias, Luis. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Voy a compartir mi pantalla. Yo estoy hablando desde Brasil, entonces buenas tardes, buenos días y buenas tardes a todos. Y yo voy a cambiar para el inglés porque el thematic paper fue escrito en inglés, así que creo que es un poco más fácil. Entonces, here we go. Great. You can see my screen. Okay. So thanks for the global platform, for the Right to the City, and for Claxo. I think it's a huge honor for me to be here and to present this thematic paper, which I've been working the last months. I'm Kelly from University of São Paulo. I'm a PhD student in international relations, and I've been working with the platform. It's been a long time already. So it's a great honor for me to be here and to present this paper about inclusive citizenship, which is one of the components of the Right to the City. So let me start. So my presentation today will comprise these 3 parts. So I'm going to talk about, firstly, about this conceptual debate on citizenship. Secondly, about the international framework, which this inclusive citizenship can be based on or is based on in the current time, and the key components or aspects that I suggest that can compose this inclusive citizenship perspective through the Right to the City. While I am indicating these components, I'm also indicating some initiatives and some examples. And I think that the presentations that precede me, they really dialogue and they are really linked to this presentation. So I think it's going to be really interesting debate. Well, so here I'm starting by this traditional definition of what we consider this formal citizenship. It's important to highlight that this is a Western and a state-centric
perspective of citizenship. So it's based on rights, status, and responsibilities and practice. Usually is defined by established legal norms. So there are some, I don't know, constitution that defines what is to be a citizenship from a national perspective usually. And usually the definition is based on the state government. So the state government is the one who is responsible for this rights grant. And we have this perspective of an individual membership to a community. So the citizenship is an individual right according to this state-centric bias, which is the most traditional and used one. Somehow, international framework, and here I am listing the International Human Rights Framework, for example, the Universal Declaration of Human Rights, international covenants, international conventions, and international agendas. They recognize, those documents recognize citizenship somehow. But here, I think we have to have this more critical view of those documents. Of course, we have to acknowledge their importance for advancing human rights and advancing rights in a general manner. They are really, really important. But in a perspective of inclusive citizenship, we still have a state-centric, a limited, and individualistic perspective, really based on the state government sovereignty to define what is to be a citizen, sorry. And in what concerns the international agendas, such as the 2030 agendas, such as the SDGs, such as the new urban agenda, we still also lack a transversal implementation for all those goals and for all those previewed articles. So it's more, it lacks practical implementation, and also lacks the acknowledgement of some of the vulnerable groups. So Dennis was mentioning the Black population, for example, and all their vulnerabilities. And for example, the new urban agenda does not acknowledge the Black population and also LGBT groups. So it's not a very comprehensive document. And we also have some right to the city international agendas. And maybe I think that those agendas can approximate the interpretation I'm bringing here of an inclusive citizenship. So we have the World Charter for the Right to the City, established in 2006 in the World Social Forum, and the Global Charter Agenda for Human Rights in the City, established in 2010, 2011, if I'm not mistaken. And they both recognize and acknowledge that all the persons who inhabit a city, whether permanently or transitionally, are considered its citizens. So it gives somehow an urban and a local perspective to citizenship. And why I think that those documents are important, and why am I here trying to figure it out, what components can form this new interpretation of inclusive citizenship through a right to the city lens. Because we know that the traditional comprehension, the traditional perspective of citizenship can be an instrument of simultaneously including and excluding individuals from a collectivity. So we saw that by, for example, the example that Dennis gave us from São Paulo's Black people population. So they are all considered as citizens, but they are excluded from the collectivity of the city. So we have unequal conditions of citizenship. Milton Santos also mentioned the notion of mutilated citizenship. So we didn't achieve a full and comprehensive notion of citizenship, and this citizenship does not reach all individuals. To try to bring new perspectives
perspectives to this traditional notion of citizenship, we have been seeing some discussion about this term of this concept of differentiated citizenship, which recognizes the difference within equality. So trying to dismantle this idea of a pattern, of a universal perspective of citizenship. So recognizing there are differences that have to be respected and highlighted within the equality. And the other alternative and the other concept that has been developed, especially related to the refugees and migration movements, is the global citizenship one, which tries to strengthen the idea that everyone in all parts of the world are part of a global community. But here, I'm also trying to consider other aspects and other important points of view, and trying to not to establish a fixed and a closed conception of what is to be inclusive, what is inclusive citizenship, but somehow try to highlight what has to be considered and what aspects can contribute to this human rights perspective and the right to the city perspective of citizenship. Here, while trying to reconfigure the meaning of inclusive citizenship, I am considering all the influence of the social, cultural, and political context. So we know that this notion of citizenship, it has a bias, and this bias is related to the social, cultural, and political context. So we have to acknowledge this. The dynamism and the new actors and demands that are now protesting and demanding new rights and demanding new policies and new practices. Since the traditional notion of citizenship is still based on a pattern of one type of citizen, so we have to consider all these other types of actors. We have to situate the notion of citizenship in the reality that is still based on inequality. So we cannot think about an inclusive perspective of citizenship while we have still a very serious scenario of social inequality. And lastly, here Saskia Sassen also tries to develop this notion of post-national citizenship. So this citizenship that is not related directly to this to the nationality itself. And here, this alternative can be to consider this urban citizenship. So it's in the authors usually emphasize that it's in the urban context that citizenship can be constructed, reconstructed, where citizenship can be tangible, where citizenship can be enacted. And here, James Houston, which he did a research in the Brazilian favelas, he develops this notion of insurgent citizenship. So how citizens go to the street to protest and to vindicate, to demand new forms of citizenship. So here, I ended up by listing 4 aspects that I considered by my research and by some literature. What could be the aspects really fundamental for us to have an inclusive citizenship through the lenses of the right to the city? Here's important to highlight that all those aspects are interrelated, so they are connected, they are not separated boxes.
And we have to have this intersectionality perspective while addressing all those aspects, remembering that intersectionality is a concept that is brought by the Black feminism movement. It was developed by Kimberly Crenshaw, and is the interrelation and the interaction of different types of power forms of oppression and forms of discrimination. So here we have to consider these variables of gender, race, Etharian groups, disabilities, how these vulnerabilities interact. So here the 4 aspects are the community sense of belonging and identity. And here I think that my colleague from Mexico really brought an important approach to this aspect. Participation, agency, and no discrimination in guaranteeing rights. Of course, these 4 aspects are under construction. This is ongoing work and a draft. So the first aspect, the sense of belonging, it is notion of local identity and common collective identity. I think it's based on the shared collective experience, the co-responsibility for the community well-being, the respect for diversity. It also comprises collective memories and cultural manifestations. And here I give you an example of this Black Cartography Initiative, which is promoted by, is developed by a collective, non-governmental organization from São Paulo here in Brazil. And they really try to resignify this erased memory and this Black history in the city of São Paulo. So trying to highlight the spots in the city where violation occurred against Black people, but also the spots of resistance. So here's very connected to this idea of urban memory. The second aspect is participation. So here, participation can enable citizens to be active actors for their community. It can be promoted by institutionalized channels, so channels that are consolidated and developed by local governments, local authorities, but it should also be considered the self-managing practices and the social practices that are promoted in an autonomous way by civil society. So here we have this Kota Kita project. Kota Kita is an Indonesian non-profit organization, and it developed a participatory data collection project of people with disabilities in the city of Banjarmasin in Indonesia. So also trying to foster this the participation of disabled people. Thirdly, the aspect of agency, the human agency. This author Lister points out that agency is related to people being agents of choice. Usually, when we discuss this concept, agency, it's usually related to what, in one part, for example, associated to children and adolescents, agency to for example, participate in the decisions of the city. And in other part here, I brought you one quote from Lélia Gonzalez, which is a Brazilian author, which she says that being an agent is being subject of our own history. And here she's mentioning specifically the reality of Black women, because usually Black women are not considered as agents of their own history. And agency also is related to a collective empowerment.
So here, this is an example of this initiative from the Alcaldía de Bogotá in Colombia for the participation of children and adolescents to the territorial planning. So allowing children and adolescents and acknowledging their importance and their power of being agents in their own city. And finally, here, the last aspect is about non-discrimination. So basically, what concerns the inclusive citizenship and non-discrimination is the access to all public services available and the legal guarantees. And here I give you another example from São Paulo. I'm sorry that I give you lots of examples from Brazil. This is one of my questions at the end. So here is the Trans-Citizenship Program, which is a program developed by the City Hall, São Paulo City Hall, which tries to guarantee the rights for the transgender people in the city of São Paulo. We know that transgender population are one of the most vulnerable ones. So this program tries to give this population proper education and proper access to education, to formal education, and proper access to job opportunities. So those are the four aspects I wanted to highlight. And to close my presentation, I listed here some questions that I still have and I want to develop more in the mathematic paper. The first one, I would be glad to hear all the examples, initiatives, and I will consider already this the examples brought by Dennis and by Henrique Catlip about inclusive citizenship. But if you have other examples from other parts of the world, initiatives promoted by local governments, but also from non-governmental organizations, civil society, I'll be glad to hear. And I would like to ask you if you think that there are any key component aspects that is missing. How can we, because what I found really confusing sometimes is that inclusive citizenship can be somehow confused with non-discrimination, as if they were synonyms. So how we can define inclusive citizenship, including non-discrimination, as part of inclusive citizenship, but not as a synonym. I don't know if it's clear. And the last point is about the relationship between inclusive citizenship and the right to the city. So how inclusive citizenship can contribute to the promotion of the right to the city, and how the right to the city can give us another interpretation of inclusive citizenship. Because this point, I don't know if I was really convincing and I made myself clear by trying to use this lens of the right to the city. So thank you very much. Muchas gracias. Obrigada. And here's my contact if you want to send me some suggestions and comments. Thank you so much. Muchísimas gracias, Kelly, y muy interesante la exposición que conecta con lo que nos han compartido Dennis y Henrique. Vamos a darle paso a las participantes que nos acompañan para hacer preguntas. Recuerden que pueden hacer las preguntas por el chat y también si quieren pedir la palabra y hablar por el micrófono, más que bienvenidas y bienvenidos. Aquí les están compartiendo también en el chat las tres preguntas que nos comparte Kelly, y para ir arrancando en lo que vamos recolectando algunas preguntas, tenemos una primera pregunta para Dennis. Dennis, te la voy a hacer en español y tú contestas en inglés si quieres. A ver, dice la pregunta que si tú no crees que la criminalización de la población negra funciona como una herramienta de justificación de la injusticia social,
Y en ese sentido, al funcionar como una herramienta, las políticas urbanas siempre van a mantener, digamos, esta discriminación para poder asegurar que el status quo también se mantenga. Si quiere, Denis, adelante y podemos ir recolectando más preguntas o levantando la mano quienes quieran intervenir. I'm sorry, Luis, I couldn't really understand the question. Can you repeat it? The question is, I'm going to read it as it is. Let me check just 1 second. It says, thanks, Dennis, for your presentation. Do you think that criminalization of Black people works as a tool for justifying social injustice in the city? And as such, urban policies will always be framed to maintain the status quo? Yes, I do, but I think criminalization of Black people is something so inherent to the way Brazilian society was structured. It is the very status quo. It's not related to it. It is how our society was built. It is how our economy has been built. It is what still centers our notion of development. The Brazilian problem has always been a problem of what to do with the Negro, and it still hasn't changed. And the answer seems to be more and more like, kill it, get rid of it, confine it. We don't have anything to do with these people. They don't have any contribution to bring to our society. So I hope I answered the question somehow. Thank you, Dennis. Creo que en lo que vamos recolectando más preguntas, quisiera hacer una pregunta para los tres en base a lo que nos presentaba Kelly. La ciudadanía, ¿no? Como Kelly bien lo hablaba desde una perspectiva, digamos, occidental y centrada en el Estado, ha sido siempre como la condición, ha sido considerada siempre como la condición formal, ¿no? de inclusión, que efectivamente, como Kelly lo mostraba, ha demostrado tener muchísimas fallas y grietas, ¿no? O sea, en un mundo globalizado y en permanente movimiento, ha demostrado que que es ya insuficiente. Bueno, si es que la verdad es que probablemente nunca lo fue, digamos, suficiente, pero ahora tal vez se han tensado más, digamos, las insuficiencias por el mismo hecho de la globalización y el intercambio, ¿no? La ciudadanía, en términos, digamos, también más sustanciales, ha sido la condición de acceso a derechos, ¿no? Y de acceso a igualdad. En la teoría, digamos, más occidental, ¿no? La ciudadanía es la forma en la que las personas se relacionan en condiciones de igualdad y acceden en condiciones de igualdad a los derechos, ¿no? Muchas insuficiencias han sido remarcadas en lo que plantea Kelly desde la perspectiva de quienes, los no ciudadanos, ¿no? O sea, los que no tienen acceso, estatus formal de ciudadanía en las ciudades, por ejemplo, ¿no? La población migrante, refugiada, pueblos originarios que de por sí están ya excluidos, ¿no? del concepto de ciudadanía, y los que se pueden llamar, digamos, ciudadanías de segundas o terceras categorías, ¿no? Que han quedado relevadas en lo que Hecatl y Denis mencionan, ¿no? La población negra, las mujeres, los niños y las niñas, o sea que muchas veces, digamos, aunque tienen acceso formal, ¿no? A la ciudadanía, no tienen ese acceso sustancial a la ciudadanía. Mi pregunta es, ¿será que al hablar de ciudadanía inclusiva estamos tratando de extender demasiado el concepto y más bien no deberíamos de estar buscando tal vez otros conceptos que fuesen, digamos, más tal vez de un carácter más humanista y más contemporáneo? O sea, pregunto, al escuchar a Denis, al escuchar a Hecatl y Kelly, ¿será que tal vez necesitamos crear otros conceptos que reflejen esa condición de igualdad y de garantía de derechos? Ya, por favor, adelante. Hecatl, por favor. Yeah, it's a very difficult question. I'd like to message my colleagues. Hecatl te quería intervenir, creo.
Ah, ok, rápido, gracias. Perdón, Denis, Kelly, Luis, muchas gracias. Bueno, sí, sin duda el concepto de ciudadanía pues, resulta bastante complejo de aterrizar. Estoy de acuerdo con la visión de Luis en relación con los planteamientos de Kelly de si sería necesario ampliar, extender este concepto todavía más, ¿no? Para tratar de resolver sus aporías, ¿no? Las dificultades que presenta en su aplicación. Creo que al menos por la presentación que hacía Kelly, sí es necesario reconocer, reparar el concepto, ¿no? Porque evidentemente no ha resuelto los grandes problemas de inclusión, ¿no? Que se presentan en nuestras sociedades. Desde el punto de vista de nuestro proyecto de historias metropolitanas, lo que yo les comentaba, desde luego que quedan siempre, y ese es un cuestionamiento para nosotros, quiénes tienen en realidad acceso a contar su pasado, ¿no? Quiénes en realidad tienen acceso a reconstruir sus historias y presentarlas, ¿no? Siempre ha sido un debate interno para nosotros, sobre todo cuando nos enfrentamos con ejemplos muy concretos, por ejemplo, poblaciones migrantes de Centroamérica que llegan a la Ciudad de México y que difícilmente tienen acceso. Nosotros hemos tratado de acercarnos, pero es complicado y justamente eso, ¿no? Están desprovistos de la noción de ciudadanía, ¿no? Igual las poblaciones callejeras, por ejemplo, en la Ciudad de México que abundan muchísimo y también hay pocos instrumentos, pocas herramientas de reconstrucción de sus pasados por esta forma de mutilación de su ciudadanía, ¿no? Como decía Denis, aquí en la Ciudad de México hay expresiones de ese tipo muy comunes, no necesariamente relacionadas con las poblaciones negras, aunque sí existen, pero para nosotros siempre ha sido un cuestionamiento, bueno, ¿quiénes están contando sus pasados de la ciudad? ¿Quiénes están accediendo nada más a la cultura escrita, por ejemplo? ¿No? A escribir un relato y publicarlo, ¿no? Y ahí es donde viene un cuestionamiento para nosotros de cómo ampliar, cómo abonar a esta ciudadanía inclusiva de la que hablaba Kelly, ¿no? Cómo hacer que la memoria sea inclusiva, pues, ¿no? La memoria de los habitantes de la ciudad sea inclusiva. Sin duda es un reto para nosotros, y es un cuestionamiento fuerte a lo que hacemos también, pero sí, no podemos dejar de observarlo. Esa sería mi intervención. Gracias, Luis. Muchas gracias, Hecatl. Y antes de darle la palabra a Kelly, vamos a complementar esto con una pregunta que le comparten directamente a ella, que es ¿cómo podemos, digamos, aplicar, creo que esto va bastante en la misma línea de lo que comentábamos, cómo podemos aplicar la ciudadanía inclusiva de cara a, digamos, la dominación o el aspecto dominante, digamos, del Estado-nación, ¿no? Del concepto de Estado-nación que establece la ciudadanía como criterio de elegibilidad a los servicios públicos. Entonces, como la ciudadanía como condición sustancial para el acceso a derechos, ¿no? Y aquí yo lo complemento con un tema muy práctico. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces hablando sobre proyectos urbanos, hasta se deja de utilizar el concepto de ciudadanía por considerarlo excluyente, ¿no? O sea, porque se dice, bueno, que todos los ciudadanos tengan acceso a, y cuando uno empieza a problematizar en eso, dice, no, mejor cambiémoslo por todos los residentes, porque no todos realmente tienen estatus de ciudadanía, pero sí derecho a acceder al servicio. Entonces empieza a tensar, ¿no? El concepto. Entonces, Kelly, por favor, es para problematizar, digamos, de manera colectiva esto y poder en conjunto ir tirando nuevas ideas, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, creo que esta es la pregunta de 1 millón de reales, dólares, euros, no sé. Porque es verdad, creo que la discusión sobre cómo cambiar el concepto, crear un nuevo concepto o intentar dar al concepto un nuevo significado, creo que es una cuestión central, porque podemos crear un nuevo concepto, esta cuestión de desigualdad continuar a ocurrir. Así que es muy difícil. No sé si estamos caminando en la dirección
correcta en este paper. Creo que sí, pero sé que como cambiar la noción y la interpretación del concepto también es un reto muy grande. Sobre todo porque ya es un concepto que ya tiene sus interpretaciones como ya establecidas, ya con una gran circulación de materiales, de conocimientos sobre. La pregunta que plantea acá, ¿cómo se llama? Perdón, Joel Maseki, es muy buena, porque creo que también es una temática que abarca también un poco de mi experiencia en relaciones internacionales, ya que soy, yo soy de esta área de relaciones internacionales. Mi doctorado también es en relaciones internacionales, aunque yo esté en este campo de los estudios urbanos. Creo que hoy en día cada vez más tenemos un protagonismo de los actores locales en el escenario internacional. Claramente, por ejemplo, organizaciones internacionales que son legitimadas y reconocidas, como la Organización de las Naciones Unidas, reconocen solamente como gobiernos los gobiernos locales, los gobiernos, nacionales. Así que es una movilización que se está haciendo hace algún tiempo, sobre todo por redes de ciudades que intentan ganar un poco más de voz en estos espacios y como demandar otras interpretaciones, otras visiones de los problemas que ocurren en el ámbito local. Creo que las iniciativas como la Carta Agenda Global por los Derechos Humanos en la Ciudad es un ejemplo de que los gobiernos locales se están movilizando para intentar como crear normas y como paradigmas propios que tienen alguna relación con estos parámetros internacionales de los tratados internacionales, pero con una interpretación mucho más localizada a partir de una visión de los problemas locales y de las ciudades mismas. Yo tengo un ejemplo, no sé si para tal vez quedar un poco más clara esta idea, que es una campaña que se pasa en Inglaterra, que se llama Dignity Not Destitution Campaign, que es una campaña de la sociedad civil local de las ciudades para garantizar los derechos de los solicitantes de refugio que están intentando como entrar en Inglaterra, pero como de alguna manera entrando en conflicto con las normas y las reglas del gobierno nacional. Así que es como una iniciativa, una forma de movilización local que desde abajo hacia arriba logró, por ejemplo, intentar cambiar algunas reglas de inmigración y de refugio por parte del gobierno nacional. Así que hay algunas iniciativas, sí, creo que los gobiernos locales están ganando más voz, sobre todo ahora con la pandemia, vemos que hay una expectativa muy grande de actuación de los gobiernos locales frente a la pandemia, a los problemas de la pandemia, y que por eso tienen que ganar más como más atribuciones, más reconocimiento político, más más presupuesto. Así que creo que es un proceso, pero Joel está correcto al decir que sí, todavía tenemos este protagonismo de los gobiernos nacionales. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, la invitación sigue abierta. No sé si alguien quisiera hacer alguna intervención por el micrófono o también se pueden seguir escribiendo por el chat. Muchas gracias. Denis, no sé si tú al final quieres comentar algo sobre esta ronda o seguimos con otras. I guess not. I guess this is a very difficult question, and it makes me think like we had so much trouble getting through
making citizenship effective. And now we're living this new wave of like this idea of something like competitive citizenship, in which people have this understanding that the other person's right hurts my rights, so I'm fighting against rights, this backlash thing. And I have no idea on how the future is going to be, but from a public safety and violence perspective, it's very dark. ¿Y cómo podemos involucrar o incorporar el tema de la colectividad en la ciudadanía? Porque otro aspecto que yo considero que hay que discutir es que si bien la ciudadanía como concepto es la forma de acceso a derechos, ¿no? O sea, de garantía de derechos sociales, si lo queremos ver de alguna manera, o sea, derechos colectivos, el estatus de ciudadanía es un derecho, hasta ahora, un derecho individual, ¿no? O sea, se requiere de un derecho individual para acceder a derechos colectivos, ¿no? O sea, no sé si tiene sentido lo que estoy planteando, pero lo que quiero pensar es cómo podríamos pensar en la idea de conformar un estatus o una situación más colectiva del derecho a la ciudadanía. Sí. No sé si puedo hablar. Nelson, por favor, sí. No, sí. Me parece que esta es una cuestión central, ¿no? En este thematic paper que Kelly está trabajando, ¿no? Para la plataforma. Porque la ciudadanía inclusiva es pela concepção, não, que trabalhamos do direito à cidade, é justamente dos componentes do direito à cidade. E me parece que para se buscar, não, uma definição ou uma concepção, uma defesa, não, desta cidadania inclusiva, conectado como componente do direito à cidade, é justamente esta questão de termos a defesa, a compreensão de uma cidadania coletiva, não? Porque se o direito à cidade é direito coletivo, justamente nós estamos falando de direitos individuais das pessoas que vivem, que são os habitantes que vivem nas cidades, nos assentamentos humanos, não? E a participação política é dos elementos muito claros, não? Quando falamos de participação política, estamos falando da dimensão coletiva, não? De los grupos vulneráveis, não? De los habitantes que vivem nas favelas, não? E los grupos de pessoas migrantes que vivem na cidade, como é o caso aqui de São Paulo, não? Que há milhares de latinos, não? Que vivem em São Paulo e até que ele traz no paper iniciativas que o governo municipal de São Paulo ha feito há alguns anos, não? Para reconhecer seus direitos, não somente civis, mas também políticos, não? De participar de espaços, não? Institucionais. Me parece que com a participação política já é caminho de se buscar, não? Uma conexão muito clara da dimensão, não? Desta cidadania coletiva, não? Quando falamos manifestações e expressões políticas em las calles, não estamos falando de uma individualidade, estamos falando de coletivos, não? Que têm agendas, plataformas políticas e vão protestar, vão se manifestar, vão fazer defensas, não? Sobre agendas não mais coletivas, não individuais. Então, esse me parece que é caminho para talvez fazer uma interpretação, não? Já desses direitos coletivos que temos, como do meio ambiente, e quizá não profundizar pouco mais para construir essa noção de cidadania inclusiva e coletiva associada com o direito coletivo do direito à cidade. Me parece que temos que fazer isto junto, não? E não construir uma noção de cidadania coletiva separado, não? Ou de la visão do direito à cidade. Pouco, não? De que se poderia buscar
se trabalhar e já temos, não, em nossas legislações nacionais, não, já algumas garantias dessa participação política, não? Então seria um pouco fazer uma interpretação, não? Um pouco mais ampla do que significa essa cidadania coletiva. Buenísimo, Nelson. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera ser de los panelistas y las panelistas o también de quienes nos acompañan en el conversatorio alguna intervención respecto a este tema. I might have something to say. Go ahead. This is a very difficult question. My theme of violence and police brutality and state-sponsored brutality, they seem to be more correlated with the idea of human Con la rights. idea del derecho humano. Entonces, Sorry. I'm sorry. Perdón. No, sorry, Denise. We're hearing the translation to Spanish. Un minuto, por favor, que me sacaron la traducción. Y, un segundo, entonces, Luis, perdona. Enrique, entonces agarras tú. Sí, si me asignan como traductor, yo finalizo el evento, ya que voy a sustituirlo a Francisco. Gracias. Ya debería estar, lo siento. Tuvimos cambio de traductor. Okay, Dennis, I think you can continue. Yeah, go ahead. Okay, so it's good. So the problem with human rights is they don't require citizenship, but there's no one to really enforce them. We have international agencies, but all they can do is make recommendations. So there's no real enforcement to human rights. And there's nothing to fill in this gap from the individual citizenship to the collective citizenship to give these people their access to the rights. And I really don't know how to solve this problem. I think I just have to put my faith in people from the international studies. Thank you, Denise. Creo que puedo hacer un comentario. Sí, por favor. Solo para profundizar un poco lo que Nelson comentó ahorita. Creo que esta experiencia de São Paulo, que está conectada con los derechos políticos de los inmigrantes, es un buen ejemplo, porque teníamos acá en Brasil una legislación muy combativa, como que consideraban los inmigrantes como criminosos, como había una perspectiva de seguridad pública en relación a la inmigración. Esto se fue cambiando gracias debido a toda la movilización de la sociedad civil que está organizada. Hay muchas organizaciones por los derechos de los migrantes y refugiados ahora. Y esto logró en una nueva legislación que se está más como, que se vuelve más para los derechos humanos. Claro que creo que esa discusión de los derechos humanos tradicionales que todavía son como difundidos, son derechos individuales. Esto también es una disputa simbólica que debemos hacer, como tener una interpretación menos occidentalizada de estos derechos. Pero mi punto es que en São Paulo, la alcaldía en 2014, si yo no estoy equivocada, empezó a trabajar más directamente con la población migrante, teniendo en cuenta que São Paulo es una ciudad con una población migrante muy grande, y que tuvimos en 2013, 2014, la llegada de un número muy grande de inmigrantes haitianos en situación como
casi como refugio, no eran considerados como refugiados, pero tenían como como una solicitud de ayuda humanitaria. Y a partir de ahí, como intentamos como hacer, como yo estaba en esta gestión municipal, yo trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, así que yo he visto este proceso, ¿no? de considerar los inmigrantes como ciudadanos, entre comillas, de la ciudad poco a poco. Y creo que el momento que fue muy, muy importante y simbólico para este tema fue la aprobación de una política municipal para la población migrante, o sea, garantizando, aunque no haya una legislación tan completa y que dé a estos migrantes el derecho a la participación política, esta ley municipal de São Paulo da la posibilidad de una participación. Claro que no es la participación para las elecciones del Ejecutivo y del Legislativo de la ciudad todavía, pero es una participación en el proceso de tomada de decisiones de las políticas locales de la alcaldía, lo que ya es un avance que tiene que ser consolidado, que tiene que como ser garantizado a lo largo de los próximos años, pero creo que es un ejemplo de una ciudadanía colectiva que se está estableciendo, pero ¿qué es esto? Tenemos que garantizar su continuidad. No es un derecho dado, pero sí construido y a lo largo de muchos esfuerzos de la sociedad civil y de las poblaciones vulnerables. Es esto. Muchas gracias, Kelly. Catherine, por favor, adelante. Estás silenciado. Sí, discúlpenme. Muy interesantes, les decía yo, las participaciones y desde luego la pregunta que hace Luis me parece crucial, ¿no? Cómo incorporar la colectividad a la ciudadanía. Creo que desde el punto de vista de la memoria y de la presentación y el texto que nosotros con el que contribuimos al cuaderno, es muy importante pensar ese espacio de la colectividad. No pareciera que la memoria fuera un ejercicio entonces individual en el que yo me acuerdo de cómo era mi ciudad, yo recuerdo a mi familia, recuerdo a mis padres, cómo llegaron, cómo se construyó una colonia o algún lugar dentro de la ciudad. Y entonces pareciera que cada habitante llega con su propia noción individual de la ciudad, ¿no? Y de qué tanto derecho tiene o no tiene a ella. Y sin embargo, frecuentemente nos encontramos yo diría todo el tiempo nos encontramos con nociones colectivas de la memoria que expresan que las colectividades recuerdan, pues, ¿no? O sea, que las colectividades, que no son recuerdos individuales, no se construye el pasado de una ciudad desde una perspectiva individual, sino que hay colectividades. Sin embargo, hay colectividades que se imponen sobre otras, ¿no? Hay colectividades que tienen mayor derecho de representación que otras, y eso es algo a lo que comúnmente nos enfrentamos. Justo en una discusión o en un diálogo por chat que tenemos ahora mis compañeras Silvia y Elizabeth, que tienen problemas de conexión, reflexionábamos sobre eso, que el encuentro con los otros habitantes genera muchos tipos de reacciones sobre lo que significa vivir en otro lugar. Esas reacciones pueden ser muchas veces de compatibilidad, de empatía, etcétera, pero otras de enojo, de incomprensión, de dificultad para asimilar la diferencia en las ciudades, ¿no? Entonces, sí, la noción de colectividad existe en la ciudadanía, pero también puede ser parte de un discurso. Hay muchos grupos que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, nosotros queremos contar una parte o queremos contar algo del lugar donde vivimos, ¿no? Y si uno se pone a revisar, claro que hay una noción de colectividad en eso,
pero también hay accesos desiguales, lo que yo decía hace un tiempo, accesos desiguales a la memoria, porque esas colectividades en específico tienen la capacidad o la posibilidad de plasmar una memoria o una narrativa escrita. Hay muchas, así como me gustó mucho esta noción inclusiva, exclusiva, así como hay muchas formas de participación de las narrativas humanas, también hay formas de exclusión, y esas formas de exclusión no solamente apelan a individualidades, sino a colectivos, ¿no? Hay colectivos de personas que no tienen la capacidad, que no tienen la posibilidad más bien de verse representadas, ¿no? Como grupo, como conjunto. Entonces diría que ¿cómo podemos incorporar la colectividad a la ciudadanía? Pues pensando que desproviendo a la ciudadanía de esta, claro que es una respuesta muy al tanteo, pero desproviendo esta noción del derecho de la ciudadanía como garantía individual únicamente, y pensar que las colectividades en las ciudades existen, ¿no? Y existen desiguales. Muchísimas gracias, Hecatl. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna intervención sobre esta temática? Bueno, si no hay nadie más, bueno, yo creo que sí podemos ir cerrando. Bueno, antes que nada, ¿no? Agradecerles de vuelta a Denis, Kelly, Hecatl por sus presentaciones y por todo el trabajo que han venido realizando y que ahora vemos en estas presentaciones, ¿no? Sabemos que es muchísimo el compromiso que ustedes tienen con estos proyectos y con el trabajo intelectual y práctico también, y que ahora nos lo comparten, y felicitaciones también por este trabajo, y una felicitación extendida también a todas las autoras y autores que participan en el cuaderno número 2, que como les comentaba, les hemos estado comentando, está disponible en acceso abierto, libre y gratuito en la página de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y en la librería de la Biblioteca Virtual Latinoamericana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, para mí ha sido un gusto poder facilitar este intercambio. Creo que me llevo muchos aprendizajes y tal vez dos desafíos que creo que podemos llevarnos también para seguir en esta conversación, ya sea en redes sociales o en próximos espacios. El primero es de resaltar esto que han comentado Nelson, Kelly, Denis y Hecatl, que es la importancia, ¿no?, de transitar hacia una noción de ciudadanía que sea colectiva, inclusiva, como nos lo ha compartido Kelly, no discriminativa, y también la conexión de ciudadanía con el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo conectamos la ciudadanía con el derecho a la ciudad? Es tal vez la pregunta, digamos, que tenemos que seguir respondiendo, y a la cual Kelly con su paper, y Hecatl y Denis con sus artículos más temáticos nos han dado varias luces y varias claves para seguir enriqueciendo esta discusión. Vamos a seguir haciendo conversaciones. Entiendo que esta es una primera ronda. Se van a recoger los comentarios, las reflexiones y las preguntas para seguir nutriendo los papers temáticos, y ustedes estarán al tanto también de cómo va avanzando el proceso, y siempre invitados a seguir participando. Les agradezco de nuevo a todas y a todos, y les invitamos a estar pendientes de las próximas ediciones de conversatorios y publicaciones de Claxo y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Me dicen desde los facilitadores técnicos y técnicas que si podemos poner la cámara para hacer una foto grupal y colectiva de ciudadanía internacional colectiva para cerrar el evento. Así que les agradeceríamos un montón si pueden poner su cámara un momentito y nos tomamos la foto. Entiendo que, bueno, Sofía o Julieta la van a tomar, ¿no? Ok. Entonces, invitadas a tomar la foto. Tú nos dices, Sofía o Julieta, no sé quién será ahí para qué. Ah, Julieta. Bueno, tú nos avisas cuando sea el momento.
Sí, sonrían. Yo creo que son los compañeros de comunicación que van a hacer la foto, pero Aquí estamos, sí, sí, todo correcto. Ah, ok, Oriol. La gente se ok. está animando, se van abriendo Perfecto, cada sí. vez más cámaras, pero bueno, ya tenemos algunas fotos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por participar. Han sido Listo. 4 sesiones muy, muy, muy importantes para nosotros y llenas de reflexión. ¿Alguna cámara más? Yo creo que estamos, ¿no? Parece que. Ok. Chao, chao. Chao. Muchísimas gracias a todos. Hasta Un luego, placer. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Seguimos la conversación. Muchas gracias, por Hasta la luego. moderación. Adiós. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias, Chao, chao. Jessica. Chao. 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 Hay que parar la...